nos tenemos que ir, pues, hacia la friolera de unos 80 años. A ver, yo creo que el problema de mucha gente es que se cree que la historia empieza con el ataque de Hamás. Entonces, claro, esto es empezar la película, ya no por la mitad, ¿no? Sino, en fin, en las conclusiones. A ver, después de la desmembración del Imperio Turco, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los ingleses controlaban este territorio. Los ingleses habían engañado a los árabes, cosa habitual en los ingleses, ¿no? Y diciéndoles, bueno, que se movilizaran contra los turcos. Los árabes estaban dentro del Imperio Turco, ¿no? Que era uno de los combatientes de la Primera Guerra Mundial, diciéndoles que, bueno, pues que cuando terminara la guerra, pues que, en fin, ellos se irían de la región y se podría formar un gran Estado árabe, una gran nación árabe. Obviamente las cosas no fueron así. Primero porque los ingleses siguieron controlando una parte importante de la zona y segundo porque lo que hicieron fue, bueno, lo que hacen siempre, desmembrar al mundo árabe en diferentes estados, normalmente con monarquías corruptas o con gente pues más o menos controlados. Pero lo que es hoy día Israel o Palestina seguía estando bajo el control británico, ¿no? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que hay es una importante ofensiva, ¿no?, del movimiento sionista, bueno, alegando, pues, la verdad, ¿no?, que los judíos habían estado perseguidos, que muchos habían sido asesinados, esto es cierto. Lo que pasa es que es curioso, ¿no?, porque también fueron perseguidos los gitanos y a nadie se le ocurrió crear un Estado gitano, ¿no? Pero bueno, es decir, bueno, y otras etnias fueron perseguidas, no fueron solamente los judíos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que en un momento dado, y con el apoyo de Inglaterra, sobre todo, y del sionismo, y que durante una serie de años se está produciendo una emigración continua de gente de religión judía procedente de todo el mundo, incluso hay judíos negros, es decir, de todo el mundo hacia allí. Porque en realidad, antes de que se produjera esta inmigración, la proporción de judíos de aquella zona era muy pequeña, la mayor parte eran musulmanes y también había y hay cristianos, ¿no? Entonces, en un momento dado y con el apoyo de Inglaterra, pues se proclama el Estado de Israel. Claro, se proclama... No, después, esto fue en los años 40, exactamente, fue en los años 40, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues que la ONU emite una resolución diciendo que sí, que es, bueno, de acuerdo, un Estado de Israel, pero que tienen que haber dos Estados, ¿no? Tiene que haber un Estado, el Estado de Israel y el Estado palestino. El Estado palestino jamás se llega pues, a crear porque el propio ejército israelí, que es un ejército muy poderoso, muy potente, lo impide por la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, se crea la resistencia palestina crea una organización, que es la famosa OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que no tenía carácter confesional, era simplemente nacionalista, cuyo dirigente más importante fue Yasser Arafat. Es verdad que ese señor era musulmán, pero estaba casado con una cristiana, y además también había, pues dentro de la OLP había gente que eran cristianos. Había musulmanes y había cristianos, ¿no? Y esta organización es la que lleva pues esta lucha, al principio con el apoyo de los países árabes circundantes, la famosa guerra de los 6 días. Obviamente el ejército judío es mucho más potente, los derrota con facilidad y, bueno, entonces... ¿no? Sí, entonces empieza un proceso de expansión. Claro, es que aquí hay una cuestión muy, muy interesante, porque uno podría pensar que es que los palestinos dentro del Estado de Israel son como unos ciudadanos de segunda. No es verdad. No son ciudadanos del Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado confesional, con una poca excepción de unas pequeñas zonas del propio Jerusalén, que son árabes, que estos sí que tienen nacionalidad israelí, pero la inmensa mayoría de los palestinos son un pueblo sin Estado, porque nunca se llegó a constituir este Estado. Llegó un momento en que uno de los... Los palestinos hablan árabe. Es que yo quisiera señalar una cosa, es que la inmensa mayoría de los judíos que están en el Estado de Israel son emigrantes, hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes o tataranietos de inmigrantes. Es decir, la población autóctona judía es muy pequeña, que además coincide normalmente con grupos que no les gusta el Estado de Israel. Todos hemos visto a veces, yo lo he visto, ¿no?, estos grupos, algunos de estos grupos ultraortodoxos, los de las trencitas, manifestándose a favor de los palestinos. O sea,
para más INRI. Es decir, los que estaban allí son precisamente los que menos gracia les hace este Estado de Israel, ¿no? Bueno, llega un momento en que Israel sigue la misma táctica que ha seguido Estados Unidos para luchar contra los regímenes nacionalistas árabes, Siria, Irak, Libia, y entonces lo que hace es promocionar el islamismo radical. O sea, esta gente que se cree que el Estado de Israel es un escudo contra el yihadismo, no se enteran de nada. Los yihadistas que han conquistado el poder en Siria, evidentemente avalados por Estados Unidos, financiados por Hillary Clinton, y además ahora con el apoyo de la Unión Europea, son yihadistas radicales, son gente que procede del Estado Islámico, son aliados de Israel, nunca han atacado intereses de Israel. Y el otro día, el máximo dirigente de este gobierno de Siria, que es un ex cortacabezas, dijo que su espacio aéreo estaba abierto a los cazas israelíes porque Irán era su enemigo. Es decir, todo esto son cosas que creo que la gente no... Bueno, mucha gente no lo quiere entender. ¿Quién combatió el Estado Islámico? ¿Quién combatió ¿quién apoyó al Estado Islámico? Estados Unidos. ¿Quién combatió al Estado Islámico? Rusia, pero además Hezbollah. Hezbollah combatió contra el Estado Islámico. O sea, a veces se estaban enterando de que el Islam no es una cosa monolítica y que el Islam que tenemos aquí, primero, viene del norte de África. Segundo, Marruecos es un gran aliado de Israel. Tercero, este Islam radical de aquí que ha cometido atentados está conectado, por lo menos sentimentalmente, con el Estado Islámico. Hay una vinculación. Bueno, por lo menos sentimental. A veces son lobos solitarios que actúan por su cuenta, pero que se remiten al Estado Islámico, al Califato Universal. No ha habido nunca ningún atentado terrorista en Europa donde estuvieran involucrados ni Hezbollah, ni Hamas, ni Irán. Únicamente hubo una vez un ataque palestino, pero era contra atletas judíos en Múnich. Pero no fue un atentado terrorista de estos que estamos, fue una cosa, fue un ataque contra Israel. Pero es que además, en todos estos años, ha sido un continuo expulsar a los palestinos de sus tierras y de sus casas. Los colonos judíos, que son una organización terrorista, estos sí que lo son con todas las letras, que van armados hasta los dientes y protegidos por el ejército, se dedican a expulsar a los palestinos de sus casas y de sus tierras. Y en Cisjordania, que teóricamente es una zona autónoma bajo el supuesto control de la Autoridad Nacional Palestina, que es la heredera de la OLP, los colonos judíos hacen lo que les da la real gana. Y el ejército israelí entra siempre que quiere. Y Gaza, hasta ahora, era un inmenso campo de concentración. O sea, a lo que más se parecía a Gaza era a las reservas indias. Entonces, claro, que la gente se sorprenda. Bueno, no lo sé, pero vamos a ver. O sea, que la gente se sorprenda que en un sitio como Gaza, donde impera la miseria, donde hasta ahora vivían únicamente de la ayuda humanitaria, porque allí es que no pueden hacer nada. Es que no pueden ni salir. O sea, que yo estaba rodeado de muros y de alambradas, ¿no? Claro, que la gente se sorprenda que sí, claro, pero antes de que Israel entrara allí a sangre y fuego, era como un inmenso campo de concentración, Gaza. Claro, la gente, ¿cómo alguien se puede sorprender de que de este caldo de cultivo salgan movimientos como Hamas? Pero que además hay algo más. El propio Netanyahu reconoció que ellos al principio financiaron a Hamas para dividir a los palestinos. Lo dijo con todo el cinismo. Cosa, bueno, normal, para producir un enfrentamiento. Y bueno, evidentemente, yo no me puedo creer que un servicio de información tan bueno como es el Mossad no supiera nada de aquello. Tenía que saberlo a la fuerza. Lo toleró para tener una excusa para hacer lo que está haciendo. A ver, yo me estoy imaginando un símil, ¿no? Cuando aquí en España teníamos el terrorismo de la ETA, que no tiene nada que ver con el de Hamas, pero bueno, el ejército español hubiera bombardeado el País Vasco porque allí habían terroristas. Es que el razonamiento es el mismo. Bueno, y ahora viene la segunda parte, es decir, Israel no está contento con esto, que ataca al Líbano y ahora ataca a Irán sin que haya habido ninguna provocación por parte de Irán.
¿El motivo? Oh, es que están desarrollando armas atómicas. A ver, Israel tiene armas atómicas. Estados Unidos tiene armas atómicas. Es más, Estados Unidos ha sido la única vez en la historia que se han utilizado estas armas atómicas. Y además se utilizaron contra dos ciudades japonesas que no tenían el más mínimo interés estratégico, y cuando Japón ya estaba vencido, únicamente fue una exposición de poder de cara a la URSS. No tuvieron ningún problema en masacrar a miles de personas, y bueno, además los efectos, después los efectos han continuado, porque la radioactividad estuvo allí muchos años. Entonces, claro, hombre, claro. Bueno, o sea, ahora se ve que hay un problema. Yo creo que el trumpismo se está extinguiendo por culpa de este tema, porque algunos son partidarios de ir a saco y otros dicen que no, dicen que esto de que Israel... Pues claro, se está produciendo una cosa muy curiosa, es decir, no es que Estados Unidos utilice a Israel como, por ejemplo, ha utilizado a Ucrania, es que es un poco al revés, es que aquí Israel toma la iniciativa y arrastra a Estados Unidos. Y luego, a ver, yo creo que hay un tema muy importante. Irán tiene muchos tratados importantes de cooperación con China. Y hay un proyecto que se llama la Nueva Ruta de la Seda, que es una línea de ferrocarril que tiene que unir China con Irán. Esto significa que China puede exportar productos por tierra y no por mar. Y no es casualidad que esto se desate precisamente ahora. Porque claro, este señor Trump, sí, la guerra de Ucrania no le interesa, porque con Rusia no tiene conflictos, pero con China sí. Y creo que allí se están ahora barajando un poco la cuestión de si intervenimos o no intervenimos. Y creo que todo esto son cosas que a veces, pues bueno, no sé, yo creo que hay mucha gente que tiene una idea de lo que es el Islam muy equivocada. La gente se cree que el Islam es una cosa monolítica. Y se equivoca, el Islam no es nada monolítico, hay mil facciones en lucha. Y muchos de estos grupos más fundamentalistas muchas veces han sido instrumentalizados por Occidente o por la OTAN o por Estados Unidos, llámale como quiera, para sus fines. A ver, el caso de Siria creo que es un caso paradigmático, ¿no? Es decir, Siria era un país laico, que además Assad pertenece a una corriente del Islam, los salawitas, muy tolerante, que protegía a los cristianos, ¿no? Y allí se gesta una resistencia. O sea, todo empieza como una revolución de color, de estas que a los americanos les gusta tanto crear, ¿no? cuando hay un régimen que no les gusta. Y bueno, claro, entonces ellos dicen, bueno, a ver, como Assad es un dictador, ¿no? Luego los enemigos de Assad tienen que ser los demócratas. Esto lo dijo la propia Hillary Clinton, reconoció que ellos habían apoyado al Estado Islámico porque pensaban que si iban en contra de Assad, que Assad era un dictador, pues ellos tenían que ser demócratas. Pero sí, evidentemente el Estado Islámico es muy demócrata. El Califato Universal ya ha demostrado, ¿no?, su respeto a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres y todas esas cosas. Y bueno, parecía que habían sido derrotados, pero luego han vuelto a la carga y han logrado hundir a este régimen. El régimen de Assad era uno de los regímenes más hostiles con Israel. Es decir, el movimiento de estos ex cortacabezas, pues no es más que algo que responde a estos intereses. Bueno, y la posición de la Unión Europea ya vemos cuál es. Parece ser que han habido aviones cisterna. Bueno, Inglaterra ya no está en la Unión Europea, pero ahora parece que se elige como líder, ¿no? Que han habido aviones cisternas alemanes, ingleses, colaborando con los cazas judíos en su ataque a Irán. De que a veces, claro, la gente se hace unas composiciones de principio muy Palestina tenía su vida, o sea, su zona, Israel la suya, Israel lo que quiere es invadir Palestina. No, bueno, a ver, es que Palestina nunca ha tenido su zona, porque claro, Palestina nunca ha tenido Estado. Claro, ¿qué es lo que caracteriza a un Estado? Lo primero que necesita un Estado es lo que se llama la capa basal, es decir, el control sobre un territorio. Si no hay control sobre un territorio, no hay Estado. Por eso, claro, estas actuaciones de voy a reconocer el Estado de Palestina me parecen una estupidez soberana, porque uno no puede reconocer lo que no existe. El Estado palestino no existe, porque Israel nunca ha dejado que existiera. Entonces, claro, no, vamos a reconocer el Estado palestino, pero ¿cómo vamos a reconocer algo que no existe? Y es curioso, ¿no? Porque estos
todo grupúsculos así, tipo Sumar y tipo la CUP, ¿no? Claro, esta gente, ellos dicen que están a favor de Palestina, ¿no? De los palestinos, de un genocidio y tal. Pero claro, son la misma gente que está en contra de los estados y de los ejércitos. Y no se dan cuenta de que lo que les pasa a los palestinos es lo que pasa cuando uno no tiene estado ni ejército. Porque Irán, evidentemente, yo creo que su tecnología militar está muy por debajo de la israelí, pero bueno, es un estado y tiene un ejército, por lo tanto, se puede defender, estamos viendo, y se defiende. Pero claro, cuando no hay nada, los palestinos, ¿qué van a hacer los palestinos? No tienen ejército, no tienen estado, no tienen control sobre un territorio, no tienen nada de nada, ¿no? Entonces, claro, la situación es esta, es lo que hay. Ahora, Palestina lo que pretende es crear un Estado palestino. Bueno, la OLP ya no existe. Sí, ellos querían crear un Estado palestino. La OLP ya no existe, porque lo que queda de la OLP, es decir, los que teóricamente son herederos de la OLP, eso es lo que llama la Autoridad Nacional Palestina, que teóricamente gobierna Cisjordania, pero es que esta gente no hace nada, es decir, son muertos en vida, es decir, en Cisjordania el ejército israelí entra cuando quiere, los colonos hacen lo que les da la gana, o sea, allí no hay nada. Es decir, no existe, es que por no tener no hay ni eso. Claro, lo único que queda son grupos como Hamas, claro. Pero es que, bueno, es normal, ¿no? O sea, la desesperación lleva pues a apoyar al único que me defiende. ¿Qué ha hecho que nosotros pensemos que Israel es el pueblo de Palestina? Bueno, porque, yo no creo en conspiraciones, ¿no? La famosa conspiración judío-masónica y tal, pero los judíos son un poder importante en el mundo. Es decir, económicamente y políticamente. El lobby judío en Estados Unidos es muy importante. El lobby judío en Inglaterra es muy importante. Y además, bueno, todos los países de la Unión Europea, pues, bueno, tienen, no sé, yo no sé si es, pero esta cosa de que Israel son los nuestros, ¿no? Yo voy a decir cosas tan divertidas como es la única democracia de la zona. Y es cierto, Israel es una democracia, claro, bueno, si por democracia se entiende que hay elecciones, que hay partidos políticos y hay un parlamento, pero pensar que un Estado, por el hecho de ser una democracia liberal, no puede cometer genocidios es muy absurdo, porque Inglaterra, que fue el que inventó la democracia parlamentaria, ha cometido genocidios para dar y vender. Y Estados Unidos, que también es una democracia, pues bueno, lanzó 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades indefensas. Es decir, pensar que porque un país es democrático lo va a hacer todo bien es absurdo. Pero creo que aquí hay mucha cosa. Por ejemplo, hay esta otra cosa que se dice mucho, ¿no? Dicen, oiga, es que nuestra civilización es judeocristiana. Esto es mentira. Esto es mentira. El cristianismo sí que es verdad que se inicia como una secta judía, pero debe muchísimo más a la filosofía griega. O sea, si tú miras muchas cosas de la filosofía griega, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de los estoicos, verás que de allí se bebe mucho más. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con el Talmud? ¿Qué tiene que ver una religión universal, como el cristianismo, con una religión que teóricamente es solo para nosotros, que somos el pueblo elegido? Es que, no, que se lo creen es evidente, ¿no? Es decir, esta idea de que forman parte de nuestra civilización porque su civilización es la judeocristiana es un argumento ridículo. Yo creo que con San Pablo, por eso es llamado el apóstol de los gentiles, porque primero que dice, ya, para ser cristiano no hace falta haber sido circuncidado, no hace falta ser judío. Cualquier ser humano puede ser cristiano. Porque Jesucristo murió por todos los hombres, no por unos determinados que están ahí en un rincón. Claro, para ellos el cristianismo es una herejía. Porque es verdad, se origina allí, pero claro, luego hace vida completamente aparte. Pero sigue habiendo esta idea. Y luego aparte, claro, a mí, yo cuando vi, mira que yo tengo simpatía por algunas cosas de Vox y tal, pero cuando vi a Bascal yendo a ver a Netanyahu y mostrándole su apoyo, es que pensé, este señor no sabe lo que hace. Netanyahu tiene las malas suyas. La persona va a la suya, o sea. Claro, va a la suya completamente. No, se lo tiene muy claro. Pero vamos a ver, fíjate
dejando aparte, ¿no? Dice, el padre de Netanyahu era un historiador especialista en leyenda negra contra España. ¿Contra España? Claro, esta gente tiene muy buena memoria, ¿eh? O sea, esta gente no se olvida de Isabel la Católica, no se olvida de la expulsión. Para ellos España no es España, es Sefarat. Hace poco el hijo de Netanyahu instaba a los musulmanes marroquíes, que además es que son muy amigos con los marroquíes, a recuperar Ceuta y Melilla. Es decir, la sensación de cuando Netanyahu vio que este hombre iba allí bueno, no a rendirle pleitesía, pero casi, le pensé, este tío es tonto, no sabe lo que hace. Y me sabe mal, porque a mí Abascal es una persona que me cae bien y estoy de acuerdo con él en muchas cosas cuando habla de política española, pero a la que sale fuera yo creo que no saben por dónde las dan esta gente, la verdad, ¿eh? Claro que es un país rico, porque cada año les inyectan millones desde fuera. Estados Unidos. No Estados Unidos, bueno, son también, pero son los lobbies judíos del mundo, que hay gente con mucho dinero. A ver, yo no creo que los judíos dominen el mundo y esas cosas, ¿no? De estas conspiranoicas, pero que son un poder muy fuerte. Todo el mundo sabe quién es Rockefeller, en fin, todo esto, ¿no? O sea, en Israel cada año entran millones. Y dicen, no, es que si tú comparas claro, porque a los palestinos los han echado a los peores sitios. O sea, las zonas más ricas se las han quedado ellos. Evidentemente, claro que sí, claro, el poder económico es muy grande. El poder económico comporta el poder militar, pero sobre todo comporta esta sensación de impunidad. Es decir, cualquier otro país hubiera hecho algo parecido. Bueno, caso de Rusia. A ver, la guerra entre Rusia y Ucrania, uno puede estar a favor de unos o de otros, pero es la guerra entre dos estados, entre dos ejércitos. El ejército ruso es potente y el otro es potente porque le están quitando cosas, ¿no? Bueno, pues ha caído sobre Rusia todos los males del mundo, pero Rusia no ha hecho nada parecido a lo que están haciendo esta gente en Gaza. O sea, ahora, fíjate, es curioso, ¿no? La ONU se ha retirado y ahora hay una especie de fundación. Esto es los que tramitan la poca ayuda humanitaria que entra. Hay una fundación en Gaza que está controlada por una fundación privada que tiene mercenarios, atención, tiene mercenarios armados y que es la que controla esta distribución. Ya se ha dado varias veces que cuando va la gente a buscar comida, el ejército israelí dispara contra ellos. Es que la situación es muy fuerte y la reacción, bueno, sí, de boquilla, pues sí, de boquilla, no, es que claro, es que tal y cual, ¿no? Pero la realidad es que esta gente hace lo que quiere. ¿Ya? Vaya que dice, mira, si quieres saber quién manda realmente, fíjate aquel que no se puede criticar. Y es que lo más curioso del caso es que cuando alguien critica a Israel la llaman antisemita. Sí, pero es que hay un pequeño detalle. Los árabes son semitas. Los árabes son semitas. Y la gente que está en Israel, judíos, han venido de todas partes del mundo. Han venido. Es que todo esto, bueno, todo esto se basa en mitos, el famoso mito de la diáspora, ¿no? Según ellos, todos los judíos del mundo descienden de los judíos que huyeron cuando los romanos se hartaron de ellos y entraron allí a sangre y fuego. Era que los romanos, gente que, no sé, el imperio romano era un imperio relativamente tolerante, es decir, mientras se pagaron los impuestos y tal igual, pues a cambio pues daban cosas, ¿no? Aquí mismo en España hicieron muchas cosas. Bueno, el nombre de España viene de Hispania, ¿no? Es decir, pero y normalmente cuando los romanos conquistaban un país, al principio sí que había una oposición, pero por regla general después no. Allí siempre tuvieron problemas, al final se hartaron y entraron a sangre y fuego. Entonces, según ellos, hubo una diáspora, ¿no? Y según ellos, todos los judíos del mundo descienden de esta diáspora. Y esto es mentira. ¿Por qué? Porque hay judíos negros. Claro, si un señor es negro y es judío, no puede ser que venga de allí. Además, hay estudios antropológicos que han demostrado que los judíos askenazim, que son los judíos del centro Europa,
bueno, no había ninguna diferencia genética con los cristianos que le rodeaban. Y que un judío askenazí tiene más en común con sus, en fin, con la gente que vivía allí que no era judío que con un sefardí. Es decir, todo es una mentira esta de la diáspora y de que volveremos. Esto es el mito este de que ya fuimos una vez a la tierra prometida y la conquistamos a sangre y fuego, ¿eh? Porque claro, llegaron allí y se cargaron a los que habían. Pero es que además esto... Son una gente que, no sé, es decir, que bueno, que ya vemos lo que han podido hacer a la que han tenido poder, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero bueno, hay como una especie de no sé, de sentimiento. Es como, a ver, evidentemente en la Segunda Guerra Mundial pues fueron muy castigados. Pero es que no fueron los únicos. No fueron los únicos. Hubo una persecución contra los gitanos también. Y nadie habla de ella. Y luego, aparte, claro, hablan de esto como si fuera un caso único en la historia. Oiga, los genocidios, por desgracia, son, bueno, ya estamos asistiendo a otro, y además televisado. Claro, te quieren hacer creer que lo que pasó en Alemania fue un caso único. No, oiga, único no. Han habido muchos casos como este. Y a partir de un hecho que es real, yo no lo niego, ni muchísimo menos, ¿no? Pero a partir de un hecho real han construido toda una serie de argumentaciones, ¿no? Luego también, claro, nos afecta a España, porque ellos también, o sea, a veces se ha querido equiparar la expulsión de los judíos, bueno, que esto se hizo, o sea, no pasó solo en España, pasó en muchos países de Europa, la expulsión de los judíos que hicieron los reyes católicos con el tema alemán. Oiga, había una diferencia fundamental. El tema de España era un tema religioso. Y era, oiga, usted se convierte o se va. Se va, ¿eh? Se va. No lo vamos a quemar. Y la Inquisición tenía poder sobre los católicos. Había el tema de los conversos, sí, había una cierta prevención de que había algunos que, bueno, que en el fondo se habían convertido pero no se lo acababan de creer y tal. Pero claro, esto no tiene nada que ver, lo de Alemania era un tema racial. Absurdo, porque yo tengo mis dudas de que los judíos sean una raza. Pero bueno, hubo toda una construcción que se inventaron para justificar y luego al final se la acabaron creyendo y al final, bueno, en fin, llevó a lo que llevó. Pero estas cosas como esta han pasado en la historia miles de veces y ellos lo han querido vender como una cosa única, ¿no? Fue una cosa única e inexplicable. No es inexplicable, es explicable. Sí, pero a ver, que una cosa sea explicable no quiere decir que sea justificable, son cosas diferentes, ¿eh? Explicable, porque sí, es explicable por una serie de circunstancias, ¿no? La frustración alemana en la Primera Guerra Mundial, etcétera, 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 ¿no? La búsqueda de un enemigo exterior imaginario, pues ahora nos lo inventamos, son los judíos, porque Marx era judío y estos eran judíos, y bueno, en fin, toda esa historia, ¿no? Y esto al final, como los alemanes son así de cabeza cuadradas, pues lo que al principio era una propaganda se acabó convirtiendo en algo real y acabó pues en un exterminio. Pero es que no fueron los únicos. Es todo un problema político-económico. Sí, bueno, yo creo que a ver, detrás hay un tema geopolítico importante, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ruta a la seda. Pero tampoco también hay que tener en cuenta una cosa, es decir, entre las confesiones protestantes y el judaísmo siempre ha habido mucho feeling. A pesar de que Lutero era un antisemita, era un antijudío radical, ¿no? Mira, cuando los primeros emigrantes llegan a América del Norte, básicamente son gente de confesiones protestantes muy radicales, puritanos básicamente, ¿no? Que huyen de la supuesta opresión de Europa. Entonces van a la tierra prometida, y van allí con la Biblia, ¿no? Y ellos se identifican con el pueblo judío. Nosotros vamos a la tierra prometida, y la tierra prometida pues es la tierra que Dios nos ha dado. Y allí nos encontramos con unos habitantes que para ellos eran la fauna local, de la misma manera que los judíos se encuentran con los palestinos, que son la fauna local. Y claro, la fauna hay que exterminarla porque molesta. Es decir, yo creo que hay un paralelismo importante. Es decir, aparte de las cuestiones económicas y geopolíticas, hay también una simpatía, un feeling entre ciertas confesiones protestantes con el judaísmo. Porque, a ver, es evidente que no todos los judíos son sionistas, ni todos los judíos están de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Incluso algunos han hecho manifestaciones en contra. Pero es cierto que
una religión que parte de la base de que hay un Dios que es solo para un pueblo, que son ellos, que es el elegido, claro, aquí es muy fácil, ¿no? De aquí pasar a soluciones de tipo supremacista, ¿no? Claro, ¿qué pasa con los protestantes? Bueno, hablar de protestantes es hablar de algo muy amplio, pero hay muchas confesiones protestantes que se adhieren a lo que llaman el principio de la determinación. Es decir, cuando alguien nace, ya está predestinado. Es decir, es un Dios que está fuera del mundo, que no hay manera de acercarse a él, y que él ha elegido. Sí, pero es que esto, o sea, la doctrina de la predestinación es muy importante, sobre todo en sectas calvinistas, etc., ¿no? Claro, si uno cree que hay personas elegidas, porque no sabe muy bien por qué, ¿no? Cuando yo nazco, ya estoy elegido. Además es curioso, porque encima, bueno, me va a ir bien en la vida, voy a hacer negocios, yo voy a ser rico, ¿no? O sea, en la mentalidad, esto es un libro muy interesante de Max Weber, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, la idea de que tener éxito en los negocios no es un mérito, es una señal. Es una señal de que yo pertenezco a los elegidos. Claro, cuando uno cree que hay personas elegidas, de aquí pasar a pueblos elegidos no es demasiado difícil. Claro, entonces, es normal, ya digo, a pesar de que Lutero tiene, bueno, hay declaraciones de Lutero contra los judíos que a Hitler lo dejan pequeñito, ¿no? Pero a pesar de ello, en ciertas confesiones protestantes, y claro, los puritanos fueron los que fundaron América. Y entre los neocons americanos hay una gran simpatía por el judaísmo porque ven un paralelismo, ¿no? Esto sería a nivel nematológico, ¿no? A nivel ideológico. Luego que tenemos que hay un lobby judío muy importante que influye, y parece ser que dentro del trumpismo se está produciendo una escisión bastante grave, ¿no? Entre los que son partidarios de entrar en esta guerra y atacar Irán y los que son contrarios, a ver, no porque les guste Irán, pero porque dicen, a ver, es que a esta guerra nos están arrastrando. O sea, no somos nosotros los que arrastramos a Israel, es Israel el que nos arrastra a nosotros. Y ahí se está produciendo un problema. Yo creo que Trump está un poco... Bueno, sí, podría ser. A ver, hay una cosa, es decir, Irán tiene unas relaciones muy estrechas con China. China tiene bastante potencial. También las tienen con Rusia, pero claro, Rusia está muy ocupada con Ucrania. Es difícil que Rusia se involucre, pero China sí. China es una gran potencia. Es decir, que la Tercera Guerra Mundial es posible, y de nuevo el detonante habrá sido Israel. Porque, bueno, es que no para este hombre. Pero claro, este hombre no... A ver, yo no es que quiera explicar todo por la mentalidad, porque creo que explicar un fenómeno como este por una persona esto es erróneo, ¿no? Netanyahu está donde está. Primero, tiene una serie de ministros que le rodean que son más extremistas que él. Sí, mucho más. Esos que van con la kipa y tal, ¿no? Pero que además, bueno, ha sido elegido. Es decir, que hay un consenso. Y sí, la gente ha protestado por el tema de los rehenes, pero en realidad no. Yo creo que dentro de Israel sí que hay gente que está en contra, pero hay una gran mayoría que está a favor. Y los países árabes dan la impresión de que unos están a favor de Palestina y otros a favor de Israel. Los árabes también... Bueno, hay que tener en cuenta que muchos de estos países árabes tienen gobiernos que están muy condicionados por la política occidental. Es decir, a ver, recordemos el Egipto de Nasser, que era un Egipto totalmente soberanista y tal, pero claro, luego vino las elecciones, un gobierno fundamentalista, luego al final un golpe de Estado militar auspiciado por Estados Unidos. Es decir, que Jordania igual. Es decir, que los países que podrían ser más beligerantes ya se han ocupado de acabar con estos regímenes. El de Saddam Hussein, el de Assad. Bueno, este no era árabe, era norteafricano. El de Libia, de Gaddafi. Y ahora queda Irán. Y ahora van por Irán. Claro. Los atacantes son los israelitas. Claro, es que con Irán, ha sido una cosa que... Pues claro, con Palestina tenían, es la excusa del ataque de Hamas, pero es que Irán nunca ha hecho nada contra Israel. O sea, sí que ha hecho declaraciones y tal, pero nunca ha actuado. Nunca ha atacado a Israel, Irán. Irán es el atacado.
Bueno, el Líbano, aquella idea fue porque el Líbano es un estado fallido, el Líbano no hay ejército prácticamente y el norte estaba controlado por Hezbollah, lo ha arrasado. Esta gente se cree que tiene derecho a hacer lo que quiera y claro, como nadie se lo... Bueno, pero claro, dicen, es que nadie hace nada bueno, pero ¿quién lo va a hacer? Pues claro, nadie, pero a ver, ¿quién es este nadie? Todos los países del área occidental, en mayor o menor grado, apoyan a Israel. Algunos, bueno, aquí en España, el Sánchez de Boquilla dice cosas, además España no pinta nada en el mundo, en la política internacional España no pinta nada. O sea, bueno, una guerra entre China e Israel, la cual podría entrar a Estados Unidos. Pakistán también ha amenazado. Pakistán tiene armas atómicas. Pakistán también ha amenazado con... Con esto de las armas atómicas, sí, bueno, sí, pero a ver, las armas atómicas normalmente cuando se enfrentan dos países con armas atómicas, las armas atómicas acostumbran a ser disuasorias. Es decir, A y B tienen armas atómicas, pues ninguno de ellos las va a utilizar porque sabe que si las lanza el otro va a contestar igual. Entonces, realmente, pero claro, el problema es cuando uno de los países carece de armas atómicas. Por eso los países que tienen armas atómicas no quieren que los que no las tengan. Es decir, resulta bastante patético ver que Estados Unidos dice no podemos permitir que Irán tenga armas atómicas, ¿no? Pero ustedes sí que las tienen y además las han utilizado. Son los únicos que las han utilizado. Israel teóricamente no las tiene. Sí, Israel en teoría no las tiene, pero sí que las tiene. Entonces, claro, es una cosa muy curiosa, ¿no? De que el que tiene armas atómicas, precisamente porque las tiene, se arroga el derecho de decidir quién las puede tener y quién no. A ver, no olvidemos una cosa, yendo a España, ¿no? Carrero Blanco quería que España tuviera armas atómicas. Y bueno, pues se lo contó a Kissinger y a Kissinger no le gustó. Y eran aliados. Pero bueno, eran aliados que, bueno, no se fiaban mucho de Franco, ¿no? Y entonces, claro, curiosamente, pues al cabo de poco, pues tuvo un atentado. Un atentado que tuvo lugar a pocos metros de la embajada americana. Nadie se enteró. Pero es que, bueno, yo no sé si fue Kissinger, pero lo que es cierto, y además, mira, esta película que está muy bien, Operación Ogro, cuando o sea, son los etarras que hacen el atentado, ¿no? Están sorprendidos, dice, pero ¿cómo puede ser? Primero, teóricamente estamos en un estado policial y resulta que aquí entramos en Madrid y hacemos lo que nos da la gana. Segundo, estamos a 2 pasos de la embajada americana, cavando un túnel. Nadie se entera. Hasta ellos mismos lo dicen, ¿no? Es curioso, ¿no? Luego, bueno, hay otra cosa también muy divertida de esta película, bueno, divertida no, pero muy sintomática, que se ve que la mayor parte de los miembros del comando son ex-seminaristas. Y sale que están en el seminario. Sí, están en el seminario cuando eran jóvenes, con sotana, mientras un cura trabucaire del PNV les hace una arenga nacionalista. Pero bueno, esto ya sería otro tema, ¿no? Pero curioso, ¿no? Es decir, que es una película que, bueno, que incluso ellos mismos, pues allí se ven cosas que dices, oiga, pero ¿cómo puede ser que en un supuesto estado policial unos terroristas se muevan como les dé la gana y que además a 2 pasos de la embajada americana están cavando un túnel? Me parece que también hay ese componente religioso por parte de Israel que les lleva a actuar contra otros países que consideran inferiores a ellos. Sí, no, a ver, para ellos todo lo que no es judío es un goim. Claro, lo que es alucinante es ver gente aquí en España que son, ya no cristianos, que son católicos y que les parece genial que se exterminen palestinos, cuando hay una parte de los palestinos que son cristianos. Parte pequeña, pero existe. Yo creo que asociamos Palestina jamás. No, bueno, no, que asocie Palestina jamás es comprensible, porque jamás nace de este caldo, ¿no? Pero es que confunden los palestinos con los marroquíes, oiga, no tiene nada que ver. O sea, no me gustan los musulmanes. Vale, a mí tampoco me gustan los musulmanes aquí, los musulmanes están en su casa, no tengo nada contra ellos, y si encima les echan de sus casas, estoy a favor de ellos, ¿no?
Pero claro, pero es que además se olvidan de un detalle muy importante, y es que Marruecos es un aliado preferente de Israel. Claro, es que, a ver, el Islam que nos invade, que es verdad que nos invade, sí, pero es un Islam del norte, bueno, del norte de África y también subsahariano. O sea, aquí en España no hay inmigrantes palestinos, tendrían motivos para emigrar. Y los que vinieron, los sirios, cuando los refugiados welcome, los sirios que huían de Siria eran los que eran enemigos de Assad, es decir, los que simpatizaban con el Estado Islámico. Por eso muchos de ellos han estado, muchos no, pero algunos de ellos han estado involucrados en atentados yihadistas, porque eran los que huían, bueno, algunos huían de la guerra, pero había otros que no, que huían del régimen de Assad. Pero ¿quiénes eran los contrarios del régimen de Assad? El Estado Islámico y Al-Qaeda. Es decir, que, o sea, esta idea de que, bueno, por eso, de que se cree que todo es igual. Yo he oído decir, hablando de Irán, en Facebook, uno que decía, hay que darle caña a los moros. Mire, los iraníes, aparte de que no son moros, porque moro es el habitante del norte de África, es que ni siquiera son árabes. Los iraníes son persas. Pero claro, este caldo de cultivo, ahí cabe todo, ¿no? Y no sé qué. Sí, sí. Los kurdos tienen algo. Bueno, los kurdos es una etnia que está sobre todo en Turquía y no se llevan muy bien, pero yo creo que no. Bueno, también había kurdos en Siria. Claro, es que aquello es una mezcolanza de tribus, de religiones, de culturas, de varios pueblos que han estado enfrentados, ¿no? Los persas fueron un imperio, después los persas fueron dominados por los árabes, después los árabes fueron dominados por los turcos. Es decir, es una mezcolanza muy grande y pensar que aquello... Es que además, a ver, el Islam, por su propia naturaleza, no puede ser una cosa monolítica, porque no existe una iglesia del Islam. Es decir, el imán que predica en la mezquita no tiene una autoridad religiosa por encima de él. O sea, sí que tiene una autoridad que más que religiosa es política, pero la interpretación del Corán es libre. O sea, en esto se parece un poco a los protestantes, ¿no? Es decir, el imán interpreta el Corán y no hay una interpretación oficial del Corán, como puede haber en la Iglesia Católica, una tradición escriturística. ¿No? Y además hay muchas sectas, hay los chiíes, los sunís, y luego además hay las realidades nacionales que a veces se cruzan, ¿no? Porque hay el tema religioso, pero también está el tema que hay árabes, hay persas, hay turcos, ¿no? Es decir, que aquello es un polvorín, aquello es una cosa muy compleja. Y pensar que aquello es algo monolítico y que todos están mirando hacia Europa con intención de atacarla, esto no es verdad. Porque, a ver, los palestinos otras ocupaciones tienen que venir a Europa a hacer terrorismo. Entonces, pero hay esta idea. Y luego también hay una cosa, claro, que también actúa, ¿no? Que es cuando uno no tiene las ideas claras, yo creo que se erige un poco, ¿no? Se guía por lo que hacen los contrarios. Es decir, como los de Sumar y los de la CUP están a favor de los palestinos, pues yo tengo que estar a favor de Israel. Pero esto es absurdo. Claro, hay un criterio. A mí me da igual coincidir con esta gente, que yo no tengo nada que ver con ellos, ¿no? Pero, bueno, si en una cosa puntual... Tengo un amigo que dice, mira, hablando de esto, dice, hasta un reloj parado acierta la hora 2 veces al día. Pero no, aquí como Sánchez ha hecho declaraciones de boquilla, porque no ha hecho nada más, ¿no? Pero luego la gente ignora cosas. Por ejemplo, ¿quién abrió las relaciones diplomáticas de España con Israel? Ojo, Franco jamás mantuvo relaciones diplomáticas con Israel. Felipe González. El que establece relaciones diplomáticas con Israel es Felipe González. Franco jamás reconoció al Estado de Israel. Bueno, pues es otra cosa, claro. Sí, es verdad, protegió a judíos que huían de la persecución. Es hecho, mira, aquí en España no habían judíos, porque los que habían o se habían ido o se habían convertido. Punto. La colonia judía actual es gente de origen askenazí que vino huyendo. Bueno, pero es que una cosa es proteger a una gente que los están matando y otra cosa es reconocer un Estado que está haciendo lo mismo, pero al revés.
Y además, Franco tenía muy buenas relaciones con el mundo árabe. Tenía muy buena relación con el mundo árabe. Es decir, que, a ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y entonces, claro, todo esto la gente lo ignora. Es que, bueno, otra cosa más. Ahora están los de Esquerra y esto haciéndose el pro-palestino, pero el nacionalismo catalán siempre ha sido prosemita a tope. Pujol era un admirador del Estado de Israel. Un auténtico admirador del Estado de Israel. Es un pueblo perseguido como nosotros. Y sí, ya. La Rahola todavía corre por ahí. La Rahola es una furibunda defensora del Estado de Israel. Porque además también, es antiislámica, pero tanto le da, es antiislámica, por definición. Tanto le da un marroquí como un subsahariano, como un palestino, como un chiita, como un sunita, le da igual. Es decir que, claro, en nuestro ambiente está apareciendo una serie de gente que acaba de llegar, a los que ya tenemos muchos años y que hemos estado en la guerra cuando era joven, todos los grupos patrióticos eran pro-palestinos. Todos. Es que no había ni uno. Y ahora te sale gente, que acaban hace 4 días, que se han afiliado a Vox, que te sale con unas milongas extrañísimas, ¿no? Es el escudo de la civilización occidental. ¿Pero qué están hablando? Es el escudo contra el yihadismo. Sí, claro, por eso son tan amigos de los que están en Siria, ¿no? Que son yihadistas declarados. Es decir, que hay una componente de ignorancia considerable. Y luego hay postureo. Es decir, todos estos grupos, el PSOE hace postureo. Es decir, el PSOE habla, pero aquí se siguen manteniendo los contratos de armas con Israel, todo esto sigue, es decir, ¿no? Y además no se han roto las relaciones diplomáticas, o sea, todo es postureo, es un postureo de cara, y en general la Unión Europea empiezan diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, Israel sí, los demás no. Luego, hombre, es que se están pasando un poco, no sé qué, tal igual, pero ahora vuelven a apoyarlos. En Irán, el otro día dijo la Van der Leyen que Irán es un estado que origina terrorismo. Pero ¿cuándo ha habido terrorismo en Europa patrocinado por Irán? Pregúntele, señora Van der Leyen, a sus amiguitos estos de Siria, que son tan amigos, ¿no? Esto sí que tiene mucho que ver con el terrorismo de aquí. Es decir, que hay una posición muy hipócrita y además, yo creo que ahora se está dando un fenómeno, ya no solo con esto, incluso con el tema ruso, ¿no? Del protagonismo que está tomando Inglaterra. Inglaterra siempre se ha metido donde no le llamaban. Sí, no sé si la llamaban o no, pero has visto la ocasión. Es decir, ahora que ve la Unión Europea abandonada por Estados Unidos, es la ocasión de volver a tener influencia y está en un plan absolutamente belicista y que si vamos a hacer vamos a la industria armamentística y son socialistas, teóricamente, ¿eh? Es decir, que hay un batiburrillo muy grande y cuesta mucho, ¿no? Pero claro, cuando se va con esquemas simplones, preconcebidos, es muy difícil entender lo que pasa. Cuando se va con esquemas de izquierda a derecha, cuando se va con esquemas de moros y no moros, como si todos los musulmanes fueran iguales, como si no hubiera otros elementos, aparte de los elementos religiosos del Islam, hay elementos nacionales que se cruzan y tribales y étnicos, ¿no? No se puede imaginar uno que el Islam... Si el Islam realmente fuera una cosa monolítica, sería un poder fuerte. No lo es. Está más dividido que nadie. Enfrentado y hay grupos siendo manipulados. Es decir, no sé. Ahora, sí que es verdad que aquí tenemos un Islam que es muy peligroso, porque es un Islam, primero, que está teledirigido desde Marruecos, y Marruecos tiene ansias expansionistas, y esto es cierto, y segundo, que está vinculado, aunque sea de forma sentimental, al Estado Islámico, al Califato Universal. Y esto sí que es verdad. Pero el que uno se posicione con esto no quiere decir que tenga que estar en contra de cualquier musulmán. A mí los musulmanes que están en su casa no me amenazan. Me amenazan los que ven a invadirnos. Estos son los que amenazan. Pero es que estos que vienen a invadirnos son aliados de Israel. Yo no me canso de repetirlo, pero parece que esto no... Porque Marruecos y Israel tienen una serie de tratados importantísimos, económicos y militares. Israel y Marruecos son aliados, y Marruecos y Estados Unidos también, claro. Marruecos es un aliado preferente de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir preferente? Quiere decir que
Estados Unidos puede vender un tipo de armas a Marruecos que jamás las venderá a otros países como España. Porque tiene el estatus de aliado preferente. Es curioso, ¿no? Porque nosotros estamos en la OTAN con Estados Unidos. Pero a pesar de ello, Marruecos es un aliado preferente. Y a su vez, Marruecos es aliado de Israel. Esto, no sé, ¿Abascal esto? No lo sabe. Es un poder muy grande el que tiene Israel. Claro que es un poder muy grande. Por eso es tan claro, cuando más poderoso es uno, más difícil es ir contra él. Porque es aquello, ¿no? Si quieres saber quién manda realmente, quién tiene poder realmente, fíjate en aquel que no se puede criticar. Y eso es lo que hay. Pero, no sé, hay mucha gente que no lo ve. Sí, bueno, claro, hace años sí, pero ha pasado mucho tiempo ya que yo. Claro. Sí. Sí, no, a ver, las religiones tienen mucho que ver. Las religiones son importantes a veces como nematologías que son capaces de mover a la gente y luego este movimiento tiene consecuencias geopolíticas, ¿no? Y aquí, ¿qué acuerdos? Yo con esto nunca se... Bueno, a las pruebas me remito, es decir, todos estos acuerdos, ¿de qué han servido? De nada, es decir, ¿dónde están los palestinos? Primero arrinconados en Gaza, y ahora, bueno, eso los están masacrando, o sea, es que nunca había habido un genocidio televisado, o sea, sí, bueno, la ONU lo condena, bueno, ya la ONU lo condena, pero a Israel la ONU, ¡pim! Porque la ONU ya dijo en su momento que ahí tenían que haber dos estados. Y nunca ha habido dos estados, ha habido solo un estado. Es más, no solo ha habido un estado. Mira, por ejemplo, a ver. Palestina no es estado. Pero es que Palestina no es estado, pero es que los palestinos no son ciudadanos del estado de Israel. Son gente sin estado. Son apátridas. Pero es que ellos quieren tener su estado. Claro, pero es que aunque quisieran, bueno, algunos sí, hay en Jerusalén hay unos barrios árabes que a estos sí que les han dado la nacionalidad. Pero la inmensa mayoría de los palestinos son gente que no tiene Estado, no son ciudadanos de ningún Estado. Ya. Porque fíjate... Decir que no quieran tenerlo. Claro que lo quieren tener. Fíjate, por ejemplo, los kurdos son una minoría dentro de Turquía que siempre han tenido problemas y tal. Pero bueno, los kurdos son ciudadanos del Estado turco. Pasa que ellos no quieren. Ellos quieren ser independientes. Yo no digo que tengan razón, no, pero ellos tienen el estatus de ciudadanos. Ellos son ciudadanos del Estado turco. Los turcos les llaman, dicen que nada de kurdos, son los turcos del norte. Pero es que los palestinos no son ciudadanos del Estado de Israel, porque no son ciudadanos de ningún Estado, porque no existe. Claro, pues no les dejan. Por eso me parece ridículo las declaraciones de Pedro Sánchez, voy a reconocer el Estado palestino, pero ¿cómo vas a reconocer una cosa que no existe? Primero hay que crearla. ¿No? Sí, claro, la Autoridad Nacional Palestina está representada en la ONU. Bueno, ¿y? Están allí los pobres, pero claro, es que no tienen fuerza para mantener, porque lo esencial de un Estado, lo primero que existe para que haya un Estado es tener control sobre un territorio. Si no hay control sobre un territorio, no hay Estado. No hay Estado, o sea, lo demás son, milongas al viento, ¿no? Y eso es lo que hay. Con todo esto yo Israel es un potente, no deja vivir a Palestina. Rusia no tiene nada que ver aquí en el sentido de... Rusia más bien ha sido siempre apoyado a los palestinos, pero en este momento Rusia está demasiado ocupada con su guerra de Ucrania. Sin embargo, la dificultad puede venir entre la alianza de Europa y China contra Israel. No, la alianza de Europa y China, no, la alianza de Irán y China contra Israel, porque Europa no va a hacer nada contra él, al contrario, hay países de Europa que están apoyando a Israel. Pero ya no solo de palabra, parece ser que ha habido ya actuaciones de... Bueno, los alemanes son tremendos, ¿no? La mala conciencia que tendrán, no sé, lo sabrán, ¿no? Pero este señor, el que ha salido ahora, el democristiano, pues está el tío disparado ahí, diciendo, y vamos a volver a tener un ejército, no sé qué. Sí, estamos en un hilo.
si se va a hacer la guerra mundial o no, si va a dividir o no, no lo sé, pero está en un hilo. Sí, no es. Yo soy pesimista, pero por lo que se va viendo, o sea, esto puede acabar muy mal. A ver, a España no creo que le afecte mucho, porque aquí, como la verdad es que como en política internacional no pintamos nada, pues no creo que nos afecte, ¿no? Pero bueno, no afecta directamente, pero siempre afecta indirectamente. Hay repercusiones económicas, en fin, de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay posibilidades muy serias de que haya una guerra, si no mundial, por lo menos una guerra importante en este lugar. Te pondría más potencias, que algunas de ellas son nucleares. Potencias nucleares. Pues esto es lo que hay. Y evidentemente el que ha iniciado todo esto ha sido el Estado de Israel. Porque ya no se ha conformado con lo de los palestinos, ya se ha avanzado a atacar Irán. Ellos lo que quieren es derribar este régimen, y es más, parece que incluso hay ya se habla de una posibilidad de fragmentación del Irán. Esto les encanta a los ingleses y a los americanos les encanta, sobre todo a los ingleses, fragmentar. Claro, si coges un estado, lo fragmentas en 4 y además encima peleados entre ellos, fantástico. Lo que hicieron en Hispanoamérica, lo que hicieron con el mundo árabe, pues ahora quieren hacer lo mismo con Irán. Luego está este personaje, es patético, ¿no? El hijo del Shah de Persia, que ya se postula, ¿no?, como liberador, ¿no? Su padre no era más que un títere de los americanos que más llegó al poder con un golpe de Estado. Ahora habla de la democracia, que vamos a instalar la democracia. Bueno. Creo que todo es bastante complejo y que siempre el dinero poderoso caballero. Por el dinero, la política o la geopolítica. Bueno, te agradezco muchísimo toda esta explicación. Bueno, yo espero que esto no perjudique a tu canal, porque sé que en el ambiente de gente que puede ver esto, yo sé que mucha gente de mi época, de que venimos de hace muchos años, de militancia, esto lo vemos muy claro. Hace poco publiqué un artículo en Postmodernia muy provocador, ¿no?, que decía: la derechita sionista, ignorancia y burricie. Que decía que hay un sector de la derecha, Partido Popular, pero incluso en Vox, ¿no?, que está lanzada con el sionismo. ¿Por qué? Primero porque ignora, o sea, porque ellos parten del ataque de Hamás, como si antes hubiera la gran armonía allí. Antes no había pasado nada. Y segundo, como no tengo un criterio propio, me fijo en lo que hacen. Como Sánchez ha hecho declaraciones de boquilla contra Israel, yo tengo que estar a favor de Israel. O sea, si Sánchez dice que la Tierra es redonda, pues yo me voy a convertir en terraplanista, ¿no? Porque claro. Además, es curioso, otra cosa que también es curiosa, como bien has dicho, hay un inminente peligro de una guerra importante, pero las televisiones españolas no hablan de eso. Hablan de esta pandilla de chorizos que están en el gobierno y de la otra pandilla de chorizos que espera la ocasión para entrar en el gobierno. Parece que esto es lo único que importa, ¿no? Ya están pasando cosas en el mundo muy importantes. Sí, que sale las noticias, sí, los crímenes, los niños que mueren. No, sí, lo cuentan, pero siempre en el plano puramente emotivo, ¿no? Pero sin nunca entrar en el fondo de la cuestión. Es decir, no se entra en el fondo de la cuestión. Los niños, que es verdad que matan niños y que mueren niños de hambre, y eso es cierto. Pero bueno, más allá de la cuestión puramente sentimental, habría que entrar en algo más, no lo hacen. Ahora, con el tema del Coldo y del Ábalos y de sus fulanas y tal, eso. Bueno, ya, y espera, que van a salir más cosas, ¿eh? Está saliendo todo. Pero claro, es que la discusión es, ¿usted es un corrupto? Sí, pero usted también. Claro, cuando dice, y tú más, es que está reconociendo que yo también lo soy, pero que tú no tienes autoridad porque tú también lo eres, o que lo has sido. Y es cierto, es decir, aquí la dialéctica está entre, bueno, dos clanes mafiosos que se disputan el botín, pero no hay más, es decir, no hay una contraposición de modelos políticos y económicos. Van a hacer lo mismo. O sea, en clave política van a hacer lo mismo y en clave corrupta van a hacer lo mismo. Pero es que, fíjate, no todas las corrupciones son delictivas. Es decir, lo que está pasando con este gobierno de Sánchez y sus apoyos es una corrupción política, porque él está pactando con una gente
que lo que quiere es destruir España. Hoy lo decía Rufián, decía que, bueno, le queda poco tiempo, vamos a aprovecharlo. Con todo el cinismo del mundo. Y luego, bueno, la superioridad moral, ¿no? Que dijo Rufián. Déjenos al PP. Estos señores pueden robar, pero nosotros no, porque somos la izquierda. El argumento es muy divertido, ¿no? Cuando alguien es corrupto, ya no es de izquierdas. Como si esto tuviera algo que ver. Claro, entonces, claro, nunca hay ningún corrupto de izquierdas, porque los corruptos, por definición, no pueden ser de izquierdas, ¿no? Y luego, bueno, la otra cara de la moneda, la señora Nogueras, diciendo que esto es la corrupción española, como si aquí no hubiera corrupción. Es decir, esta superioridad moral de unos y esta superioridad, no sé si llamarle racial de otros, ¿no? Pensar que aquí, bueno, oiga, es que los de izquierda no podemos robar porque esto lo hacen los otros. Bueno, pues a los hechos nos remitimos, ¿no? Es un tema que, es decir, este es el panorama, pero claro, cuando ves lo que está pasando en el mundo, te das cuenta de que esto que pasa aquí nos parece gran cosa, pero no es más que esto es una pelea de patio de colegio. Y aquí toda la atención está centrada en esto, y nadie se ocupa de ver lo otro. Mucho más grave, mucho más importante. Bueno, Josep, esperemos que esto sirva para que la gente entienda mejor cuál es el problema israelí-palestino. Pienso, me parece que tenemos que rezar bastante para no llegar a la tercera guerra.